Bienvenidos, queridos hermanos del Centro Arquidiocesano de Formación para Laicos de la Arquidiócesis de Barranquilla. Para mí es un gusto poder acompañarlos en esta semana, donde vamos a hablar de la Eucaristía de todos los siglos, para mostrarles cómo esto que es hoy el misterio de nuestra fe no ha sido algo que nos cayó una fórmula pues ya hecha de cómo teníamos que celebrarlo. Entonces queremos hoy hablar un poco del desarrollo histórico de la Eucaristía. La Eucaristía, ustedes ya saben que tiene el origen en Jesús. Es Jesús mismo el que quiso instituirla. Es Jesús mismo el que dijo: hagan esto en conmemoración mía. Pero tal hoy como estamos celebrando la misa en nuestras comunidades parroquiales, no fue la forma simplemente como desde un principio se nos dio. Es decir, Jesús no dijo la última cena: aquí están los leccionarios, aquí está el misal y el calendario funciona de esta manera. La Iglesia, como realidad de fe, ha ido también adquiriendo unos elementos particulares de cómo celebrar la Eucaristía. Y lo primero que tenemos que decir es que la Eucaristía no es un invento de la Iglesia institucional. No es que nosotros nos fijamos y dijimos, bueno, vamos a hacer de esta manera y ustedes qué piensan. Ha sido un desarrollo histórico de comunidades de fe que en el transcurso de los siglos han podido descubrir cuáles son los elementos centrales de la mejor forma de oración y la mejor forma de celebrar nuestra fe. Ya lo dijimos en la semana pasada que la Eucaristía tiene un puesto preeminente dentro de los demás sacramentos. Nosotros hemos llegado a la Eucaristía a través de un desarrollo histórico desde el principio de los tiempos. La base ya la tenemos, las palabras de Jesús, la fracción del pan, y luego de ahí hay otros elementos que han ido ampliando lo que hoy llamamos la celebración de nuestra misa. La estructura básica la conservamos. La estructura básica, lo que no puede faltar en una Eucaristía son las palabras de la consagración y la distribución de la comunión. Ese es el origen, la fuente. Esa estructura básica aún se conserva, pero en la Eucaristía han entrado elementos y hay otros que han salido. La reciente reforma litúrgica del Vaticano II precisamente intentó depurar de aquellos elementos que no fueran esenciales y que en cierto sentido recargaban la celebración del misterio de nuestra fe. La oración de acción de gracias, Eucaristía significa acción de gracias, tiene origen en las oraciones de alabanza judías. ¿Cómo así que la Eucaristía nace en el judaísmo? No nace en el judaísmo, sino que la forma de celebrar está vinculada a la forma también como los judíos hacían su oración de acción de gracias. En la Sagrada Eucaristía, en la Sagrada Escritura, encontramos muchos modelos de acción de gracias judía, y que también este modelo de acción de gracias se desarrolló muy probablemente en la Última Cena. Jesús en la Última Cena también elevó una plegaria de acción de gracias después de la Cena Pascual, y entonces las primeras celebraciones fueron vinculadas en este sentido, es decir, que se hacía la fracción del pan en medio de una gran oración de alabanza, de agradecimiento y de bendición a Dios. Se ofrecía la oración vinculada a la fracción del pan. Tenemos que tener claro que las comunidades, con su práctica cotidiana, fueron las que hicieron surgir también los elementos característicos de la celebración del misterio de la fe. Las comunidades cristianas, tanto en Oriente como en Occidente, en los siglos II y III, fueron elaborando textos de plegaria eucarística, es decir, la forma como se alababa y se daba gracias a Dios en medio de la fracción del pan, y generalmente lo hacían con los elementos bíblicos, los elementos de la tradición que ese momento se vivía. Es aquí destacable el testimonio de San Justino, de San Hipólito, de la Didache, la forma como las comunidades daban gracias en medio de la fracción del pan. En los siglos del 4 al 8 nacen los sacramentarios, es decir, que las comunidades van elaborando una especie de guías, de rituales, de la forma en que se puede y se debe celebrar el sacramento. Estos sacramentarios se convierten en referencia y en cierto sentido van fijando la forma como se puede celebrar. Ya aquí en estos siglos tienen muy claro que antes de la fracción del pan se hace la lectura, ellos llamaban la lectura de los profetas, la lectura del Antiguo Testamento,
la lectura de algunos textos, algunas cartas, sobre todo paulinas, el Evangelio y una homilía, seguida de una acción de gracias y luego la fracción del pan. Los sacramentarios son libros que recogen el material de oraciones de la Eucaristía y van fijando los elementos de la celebración. Como ya lo decía, son un verdadero punto de referencia que una comunidad elabora y la otra van también usándolo y en cierto sentido se van fijando estas formas. Los siglos del 8 al 9 van conociendo el desarrollo de la liturgia romana, es decir, la liturgia vinculada sobre todo al papado, vinculado a la sede de la iglesia. Ya ustedes saben lo que significa Roma para toda la cristiandad, y entonces los elementos propios de esta liturgia van en cierto sentido expandiéndose y siendo adoptados por los otros pueblos. Conoce su desarrollo y su expansión. Pero hay un problema, es que la Eucaristía se privatiza, porque entonces ya deja de entenderse como una oración comunitaria, como una oración donde participan todos y que el que la preside la eleva en nombre de todos, y se va entendiendo como una privatización, como una piedad personal. Entonces el sacerdote celebraba, el ministro celebraba y los demás eran simples espectadores. Como no, los demás pueblos, los pueblos que no conocen el latín, no comprenden lo que ahí se hacen, se va distanciando entonces la participación activa y la participación plena. El sacerdote es el que celebra acompañado de algunos ministros y los demás, el pueblo a lo sumo es un espectador piadoso. Los siglos 12 al 14 conoce la imposición prácticamente de la liturgia romana en todo Occidente. Es decir, que en casi todo Occidente se comienza a celebrar la liturgia del Papa. Este es un momento para aclarar o para explicar que nosotros aquí en Colombia conocemos solamente pues, la liturgia romana. Existen otras familias, otras tradiciones litúrgicas válidas tanto en Oriente como en Occidente y que aún permanecen. Occidente conoció el desarrollo de la liturgia ambrosiana, de la liturgia galicana y de la liturgia mozárabe, incluso también en España. Y existen muchísimas tradiciones litúrgicas en Oriente, es decir, la forma como se celebra la Eucaristía varía en estas tradiciones litúrgicas. Nosotros, el mundo occidental, conoce sobre todo la liturgia romana, la liturgia latina. Se da más importancia en estos siglos a la presencia real de Cristo en la Eucaristía que al sacrificio mismo, es decir, que la comprensión del sacrificio pasa a un segundo punto, porque lo más importante es reconocer que Cristo está presente, creer que está presente realmente en la Eucaristía. Luego ya viene todo el asunto, la Reforma Protestante, y la Reforma Protestante tiene que ver mucho con el desarrollo y la forma de la celebración, porque la Reforma Protestante, con las tesis de Lutero de la triple cautividad babilónica, niegan el efecto real de la Eucaristía y los frutos que ella pueda producir para la vida de los fieles. Entonces la Iglesia, como respuesta, en el Concilio de Trento, a estos cuestionamientos reafirma la presencia real de Cristo en la Eucaristía y los frutos para los creyentes. La respuesta fue clara, contundente, pero fue una respuesta doctrinal. A la liturgia se le dotó de una inmutabilidad, es decir, los elementos que podían hacerse, lo que debía realizarse, se dotó y se le dio cierta estructura y se le dio un carácter de inamovible, de normas fijas. Esto logró disminuir la participación del pueblo, porque al hacer unas celebraciones en cierto sentido duras, fuertes, normadas, en la que lo que más importaba era las fórmulas, los gestos y las acciones que hacía el celebrante, que los fieles no entendían muchas veces y que el idioma no lo entendían, se dedicaron entonces a que en la celebración de la Eucaristía ellos hacían su piedad popular. Aquí también cobró especial importancia la fe en la presencia real de Cristo. De hecho, el momento central de la Eucaristía para muchos era la elevación y podían correr de un templo al otro para contemplar ese momento de la elevación, porque teniendo la fe fuerte en ese momento, incluso eso podía suplir la comunión.
Fueron años realmente de vitalidad en el sentido que se exaltó el sacramento, pero que se disminuyó la participación de los fieles. No fue sino hasta el siglo XIX cuando la Iglesia, a través de la reforma litúrgica, volvió a pensar en esta celebración y volvió a pensar qué elementos eran los que eran sustanciales y qué elementos eran accesorios y podían eliminarse. Fue así como el Vaticano II pone el acento en la participación activa, fructuosa y consciente. Gracias a Vaticano II se abre la posibilidad de celebrar en la lengua vernácula, es decir, en una lengua diferente al latín. Los ritos se simplifican y se han propuesto de una manera más claros los ritos. La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha desarrollado a través de los siglos hasta nosotros. La mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. Se le da importancia a las dos mesas en las que participamos. Les pido a ustedes que tengan una dedicación bastante fuerte, bastante consciente de este tema, porque la misa que hoy celebramos es la misa de todos los siglos, la que instituyó Jesús, con un desarrollo histórico de las comunidades y de la Iglesia que conviene que ustedes hagan más profundidad en el tema. Les agradezco por interesarse en vivir verdaderamente el misterio de nuestra fe y les invito a que se dispongan para recibir la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.